Amigos, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Soy León Krause. Bienvenidos a Ciberdiálogos. Como siempre, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en un episodio más de este podcast de conversación. La semana pasada, las últimas semanas, pero la semana pasada en nuestra charla con Raimundo Riva Palacio, recibí muchos comentarios y los agradezco muchísimo. Los agradezco porque son la clave de lo que hacemos. La verdad es que para mí, ya lo he explicado antes, pero lo repito de nuevo, no hay esto que es el periodismo sin retroalimentación. ¿Qué más quisiera yo? Y quizá algún día tendré esa posibilidad de hacer algún tipo de streaming y demás, que este tipo de retroalimentación fuera pues automática, inmediata. Pero a falta de eso, por el momento, pues tenemos los comentarios, ese diálogo que tenemos en los comentarios de YouTube, en redes sociales y en tantas otras maneras que ustedes me hacen llegar sus puntos de vista. Estuve la semana pasada en San Luis Potosí dando una conferencia y fue una experiencia de verdad muy enriquecedora platicar con los alumnos allá, una mayoría de público universitario, de verdad muy interesante en San Luis Potosí. Quedé muy agradecido por la oportunidad y con la invitación. Bueno, hablando de periodismo, el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, de lujo. Penilei Ramírez se ha ganado ya un lugar de profunda relevancia en el periodismo mexicano. Y no es reciente esto. Penilei es una reportera de clase mundial, una reportera que a lo largo de los años nos ha traído investigaciones de enorme importancia. Se ha llevado no solamente los titulares, sino también ha sido protagonista de grandes momentos de confrontación periodística y de revelación periodística. Ha seguido por años el caso de Genaro García Luna, ha seguido por años también ya las redes de corrupción del Estado mexicano, más recientemente, y hablamos con ella sobre esto, el reto que representa el huachicol en la batalla contra la criminalidad en México. En su columna, el Linotipia del fin de semana en Reforma, se pueden encontrar siempre revelaciones, siempre investigaciones. Y esto es algo que se agradece mucho porque Penilei no es una columnista que nada más comparte opiniones, como de pronto la verdad muchos de nosotros lo hacemos. Yo trato de sumar investigación en las columnas que publico, pero la verdad es que no siempre lo hago. Penilei Ramírez es una columnista de verdad moderna que suma a sus columnas ese trabajo de investigación y como lector y como colega se agradece enormemente. Hoy en Ciberdiálogos, Penilei Ramírez. Penilei, gracias por estar conmigo, con nosotros en Ciberdiálogos. Es siempre un placer tenerte en un podcast porque hemos hablado antes y ahora tenerte en Ciberdiálogos es un auténtico privilegio. Déjame comenzar con esto. En la introducción a esta conversación te presentaba yo como esta reportera de investigación extraordinaria que eres y en los temas en los que te has enfocado. Recientemente te has enfocado en el huachicol. ¿Qué aprendiste sobre la dimensión real del huachicol como economía criminal binacional después de investigar esta red de extracción, exportación y lavado? Pues primero, muchas gracias por la invitación, León, y muchos saludos a toda tu audiencia, que sé que es una audiencia muy interesada en llevar a profundidad temas y entender los contextos más allá de los titulares. Em, Dicen que en periodismo uno regresa a sus pasiones, ¿no? Entonces, cuando yo me gradué de la universidad, empecé a trabajar como periodista investigativa primero en Veracruz. Yo vivía en ese momento en el sur de México, en Veracruz. Y pues te imaginarás que en Veracruz Pemex era un tema central, porque era una buena parte de la economía del estado. Entonces me empecé a interesar por los temas de petróleo desde entonces. Y después trabajé yo varios años en Reporte Índigo, y allí mi trabajo central era cubrir Pemex. Entonces cubrí la reforma energética de Peña Nieto,
cubrí Pemex varios años y aunque después pues mi vida ha girado, pues ahora hago mucho más periodismo enfocado a Estados Unidos, he cubierto mucho más narcotráfico. La verdad es que como que Pemex sigue en mi corazón y siempre que puedo vuelvo a investigar sobre el tema. Y desde hace tantos años, y por eso te doy este contexto, me ha interesado muchísimo el tema del huachicol y me ha interesado muchísimo entender cómo funciona ese negocio que es gigantesco y que es uno de esos negocios ilegales que tienen que ocurrir por fuerza con anuencia de las autoridades, porque no hay forma de que se explique sin anuencia de algunas o muchas autoridades. Entonces, en aquellos años cuando yo empezaba mi carrera y cubría Pemex, me acuerdo que seguía muchísimo unos datos públicos que había de Pemex acerca de la cantidad de tomas clandestinas que había. Y entonces había una manera de rastrear dónde había tomas clandestinas, cuántas había, cómo estaban creciendo al mes. Y siempre fueron muchísimas. Y yo me preguntaba, pues, ¿cómo es posible que esto pase y que pase en esta magnitud? Y supe desde entonces que hay un programa que tiene Pemex para monitorear el flujo de material en sus ductos. Y por tanto, desde entonces entendí que si baja radicalmente el flujo, o sea, si uno tiene una tubería, baja el flujo en esa tubería, es probable que sea o porque hay una fuga o porque hay una extracción ilegal. Y eso llegaba a las oficinas centrales de Pemex, entiendo que todavía existe ese sistema, y por tanto siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que no sepan entonces que esto está sucediendo? Entiendo que es parte de la forma como se han detectado las tomas clandestinas y la explicación que siempre me dieron era, bueno, porque mientras se detecta esta diferencia en el flujo en los ductos y eso se lleva hasta que se busca una cuadrilla y esa cuadrilla va hasta el lugar, que muchas veces es un lugar remoto, pues ya no podemos, diríamos en Cuba, les recuerdo a tus oyentes que yo soy cubana, eh, pues no podías coger con las manos en la masa al que lo estuviera haciendo, ¿no? Entonces, fast forward muchos años hasta ahora y estas investigaciones que he estado haciendo recientemente, he llegado a entender algo que no había entendido en todos estos años, que es qué pasa con ese crudo una vez que se extrae de manera ilegal. Y la respuesta ha sido, León, fascinante, porque ha sido el segundo país en el que tanto tú como yo hemos desarrollado buena parte de nuestra carrera, que es Estados Unidos. Durante muchos años yo pensé que el asunto del huachicol era un asunto única e inminentemente mexicano, que todo el negocio ilegal ocurría en México, y ahora no, ahora sabemos que una buena parte de ese negocio ilegal ocurre fuera de México, particularmente en el sur de Estados Unidos. Y llegaremos a Estados Unidos porque por supuesto es interesantísimo, pero antes déjame preguntarte, ¿qué tan importante es el huachicol como negocio para las organizaciones criminales mexicanas? Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿qué papel juega en este esquema? ¿Qué has descubierto sobre la red empresarial que tiene en ambos lados de la frontera? ¿Qué tan importante es el huachicol para esa organización criminal que tristemente ha ganado tantísimo peso y relevancia? Sí, es importante la pregunta, porque durante muchos años cuando hablamos lo que se le conoce en México y en Estados Unidos como los cárteles del narcotráfico, pensamos principalmente en organizaciones que sus ingresos principales de dinero La provienen droga y de ya. la droga, es decir, en el caso de la cocaína, de comprar la cocaína en Colombia, trasladarla pues, pues medio continente prácticamente, cruzarla hacia Estados Unidos, distribuirla en los lugares de Estados Unidos donde hay mayor consumo y cobrar en el consumidor final. Con marihuana, sembrarla, cosecharla, enviarla y en los últimos más años con el fentanilo, recibir los precursores de fentanilo principalmente desde China, fabricar ese producto final y enviarlo al consumidor final. Esto, por supuesto, es una operación súper compleja, pero digamos en términos simples, es lo que entendemos como la actividad de los cárteles del narcotráfico. Pero en realidad, según lo ha dicho muy claramente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cárteles son empresas criminales multinacionales que se alimentan de otros tipos de actividades ilegales. De manera que hay cárteles, por ejemplo, en el caso de México era muy destacado, en el caso de los Zetas,
que no tienen tan buenos clientes finales en Estados Unidos. Y es básicamente un negocio, Leona. O sea, ¿dónde está tu proveedor y dónde está tu cliente? Entonces, si hay un cartel que no tiene suficientes clientes, digamos, para la cocaína, tiene que buscar otras maneras de obtener dinero. En el caso de los Zetas, por ejemplo, era muchísimo crimen local, es decir, aumentaron los números de extorsiones, lo que en México se le conoce como, cobro de piso, aumentaron los secuestros. Entonces, estos cárteles encuentran otras formas de hacerse de dinero. Y el huachicol es, según el gobierno de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es la segunda actividad, la actividad criminal no relacionada con las drogas que más dinero le genera a los cárteles del narcotráfico en general y al cártel de Jalisco Nueva Generación en particular. Es Más que decir, el que si tráfico quitamos, humano, más que el tráfico humano, exacto, el huachicol. es decir, después de enviar cocaína, enviar fentanilo, enviar marihuana, enviar metanfetaminas, después de eso, lo que más dinero le genera a los cárteles, en particular en este caso el cártel de Jalisco Nueva Generación, es el huachicol. Es decir, como decías tú, más que secuestrar, más que cobrar piso, más que traficar personas, más que traficar órganos incluso, eh, más que robo, más que secuestro, lo que más dinero le representa a los cárteles es el robo de combustible y el trasiego de combustible. ¿Y por qué esto funciona así? Porque es un negocio multimillonario en el cual puede ser que si tú estás un día en México con tu automóvil, León, y estás cargando gasolina en una gasolinera que se ve muy legal, no sabes cuál es el origen de la gasolina que te están poniendo. Es decir, no sabes si es una gasolina que llegó a esa pipa donde te la están poniendo a ti, a esa manguera donde la están poniendo en tu automóvil, desde Pemex directamente o desde algún tipo de cadena de mercado ilegal. Yo creo que es importante que nos expliques. Entiendo, por ejemplo, cómo se trafica el fentanilo, la cocaína, la marihuana. ¿Cómo funciona realmente el huachicol? Es decir, ¿cómo se roba el combustible y cómo es que ese combustible llega a esa pipa clandestina y potencialmente al automóvil de alguien? ¿Cuál es el modus operandi de toda esta red? Porque no estamos hablando de un polvo que se puede meter en un sobre de correo como el fentanilo. Estamos hablando de combustible, de hidrocarburos. ¿Cómo ocurre eso? Mira, esa es la parte fascinante y ahí es donde ahora entra en la película Estados Unidos, de una manera como yo no lo había entendido en todos estos años. Entonces, tratemos de ir en orden, ¿no? Estamos con que hay un ducto por el que en algunos casos pasa crudo, que fue extraído, en otros casos pasa gasolina ya terminada, que viene de algunas de las refinerías que tenemos en México. En algunos casos puede ser que se ha extraído el crudo directamente. Entonces pensemos cuál es el siguiente paso. El crudo se extrae de una toma clandestina. ¿A dónde va después? Pues va a una pipa o un camión cisterna, como se le llama. Ahora sabemos que de ahí va a zonas descampadas, zonas de control del narcotráfico. Por las investigaciones más recientes a las que yo he tenido acceso, hay muchas en Tamaulipas, muchas en Veracruz. Ahora sabemos que también en Baja California. Recientemente han encontrado incluso en terrenos de políticos, porque tienes que almacenar todo eso que te robaste, lo tienes que almacenar en algún lado. Y como dices tú, no es un paquetico de fentanilo que puedes esconder debajo de tu colchón. Tienes que llenar una pipa con crudo o una pipa con gasolina. O sea, no es un crimen pequeñito y fácil de ocultar. De manera que tienes que trasladar una pipa, llevarla hasta un tanque y guardarla en alguna parte. Y después, si lo que te robaste fue el crudo, pues tienes o que vender ese crudo o refinar ese crudo para que sea gasolina y poder vender la gasolina. Increíblemente, lo que yo nunca me había preguntado era cómo lo refinan, si se roban el crudo directamente. Y la respuesta increíble ahora, León, es que sabemos que buena parte de ese crudo se refina en Estados Unidos, no se refina en México. Lo que sabemos por las investigaciones más recientes es que ese crudo se echa a camiones cisterna, cruza la frontera, principalmente a través de Tamaulipas, desde México hacia Estados Unidos, pasa por la frontera con papeles de aduana que dice que son aceites o que son materiales alrededor de la industria, pero no dice crudo robado de la toma clandestina X,
cruza la frontera, llega a terrenos en Estados Unidos como si fuera importación de una empresa legal estadounidense, exportado por una empresa legal mexicana, llega a terrenos en Estados Unidos donde se vuelve a almacenar y en algunos casos, y esto está loquísimo, se vende fuera de Estados Unidos como si fuera petróleo tejano. Las investigaciones han encontrado este crudo robado en México, en Japón, en la India, en países de África, vendido como si fuera crudo tejano. Y lo que dicen las autoridades, por lo menos el Departamento del Tesoro, es que no necesariamente los compradores en Japón saben que ese crudo salió de una toma clandestina en México. Ellos piensan que están comprando crudo tejano. Pero lo otro que me parece tremendo es que otra parte de ese crudo llega a las refinerías en Texas y se refina en Texas para después de refinado volver a subirlo en un camión cisterna, volver a traerlo hacia México y venderlo en una gasolinera, a lo mejor en la que tú o alguno de tus oyentes va a terminar consumiéndolo como gasolina mexicana. ¿En qué momento cobra el crimen? ¿En qué momento de esa cadena el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal, Ujú, recibe ujú. dinero? ¿En Texas? Hay, ¿Al hay venderlo varios en momentos en que México? recibe dinero. Sí, hay varios momentos en que recibe dinero. Primero, pensemos no solamente en quién cobra, sino toda la cadena. Como decía, Pemex tiene un programa muy sofisticado en el que ven el cambio de flujo en las tuberías. Entonces, por lo que sabemos hasta ahora, primero hay que pagarle a alguien que se haga de la vista gorda, porque el flujo en la tubería o en el ducto cambió. Después, y esto es otra parte, eso es otra parte del modelo, en algunos casos no hay ni siquiera una toma ilegal, hay simplemente compra de crudo que estaba en posesión de Pemex y de repente ya no está. It's not in the books anymore. Luego, eh, hay un pago al cártel y aquí hay una persona que señaló las autoridades de Estados Unidos y la OFAC, y yo pude confirmar con autoridades mexicanas que es una persona que ni siquiera está detenido, un hombre de apellido Morfín, alias Primito, que según las autoridades es el principal operador para este negocio en Tamaulipas, y esa persona es quien tiene las llaves de la frontera en ese momento, según las investigaciones, de manera que el cártel también cobra León por cualquier persona que pase crudo hacia Texas haciéndolo pasar por otra cosa. Es decir, si tú no eres del cártel de Jalisco, tú eres de otro cártel, pero conseguiste crudo de alguna manera, lo tienes que pasar a Texas. Si vas a pasar por Tamaulipas, les tienes que pagar a ellos por pasarlo por ahí. Entonces ganan por el traslado, ganan por pasarlo por la frontera, ganan cuando lo venden en Texas, ganan cuando lo refinan en Texas y lo regresan a México, y en algunos casos lo regresan por camiones cisternas en la frontera por tierra, y en otros casos, y esto lo hemos visto, hubo un caso muy famoso de un buque que se señaló por las autoridades en marzo de este año, regresan en buques gigantescos que llegan a puertos en Tamaulipas, sobre todo a Tampico, y el papeleo de aduanas dice que es aceite, aditivos para aceites u otras cosas relacionadas. No dice, por supuesto, en la declaración de aduana, gasolina refinada en Texas, gasolina refinada en Texas a partir de crudo robado en una toma clandestina. Lo impresionante de nuevo es el volumen, porque en las imágenes que hemos visto, y hay varios medios importantes en México que han cubierto esto, hay filas gigantescas de camiones cisterna en los puertos en Tamaulipas esperando para cargar esa gasolina que viene en un buque gigante. O sea, no es de nuevo una cosa pequeña que pueda pasar desapercibida, como tampoco puede pasar desapercibida los camiones cisterna cruzando la frontera hacia Texas con crudo, cruzando de regreso de la frontera con, con gasolina. Y para acabar de responder tu pregunta acerca del ángulo del dinero, lo que las autoridades están investigando es otra parte fascinante, que es la participación de empresas constituidas legalmente en ambos países, la participación de empresas que facturan negocios que no existieron y la participación de bancos que están participando en el lavado de dinero de estas ganancias, porque si tú vendes en esas dimensiones, el dinero tiene que entrar al sistema bancario en algún momento. Y lo que está en investigación ahora es cómo eso está entrando al sistema bancario, tanto en México como en Estados Unidos. El gobierno anterior en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hizo de la batalla contra el huachicol una bandera recurrente, sobre todo al principio. Y como pasó en otras áreas,
del López Obradorismo, el gobierno decretó una victoria en esa batalla. Tú tienes años estudiando esto. ¿Se avanzó realmente en la lucha contra el huachicol en esos años? Mira, con respecto a mi experiencia de los gobiernos anteriores, se avanzó en el sentido de visibilizar más el problema. En los primeros años, cuando yo cubrí esto, incluso desde el gobierno de Felipe Calderón, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, o sea, había boletines de Pemex sobre las tomas clandestinas, había información sobre el huachicol en los informes de Pemex, siempre se sabía que era un desangrado a Pemex a través de el robo de combustibles. Se sabía, si uno se metía a los informes de Hacienda, que pues crudo que entra, gasolina que entra a México ilegalmente es gasolina que no paga impuestos de importación de gasolina, por tanto es dinero que no recibe Hacienda. Es decir, yo sabía todo eso por esos informes, pero nunca yo había visto que fuera central en el discurso del gobierno decir, tenemos un problema de huachicol y tenemos que salir a resolverlo. Lo visibilizó, pero más allá de visibilizar el problema, de ponerlo en el centro del escenario, de la discusión pública, ¿hubo una batalla activa y exitosa? Yo creo que los números que vemos ahora son muy claros respecto a lo que no se hizo. Y sí creo que se visibilizó, pero se visibilizó en la forma, a mi juicio, errónea en la que el gobierno de López Obrador visibilizó muchos otros problemas, que eran decir, tenemos problemas con las tomas clandestinas, hagamos todo en pipas. No sé si recuerdas al principio de la ¿Cómo no? administración de López Obrador. Yo me acuerdo una vez que Una yo de las muchas me cosas que sentía. hizo Marcelo Ebrard. Yo me sentía de regreso en Cuba, me acuerdo una vez que yo todavía vivía en México, como 6 horas en una fila en una gasolinera para poder cargar gasolina en mi coche. Yo tenía niños pequeños porque simplemente dijeron, ahora va a ser todo con cisternas. 6 años después, ya casi 7, ahora con la administración Sheinbaum, vemos que este negocio sigue operando en los volúmenes que estoy describiendo. Por tanto, no se ha erradicado para nada el huachicol en México. Digamos, si vamos a decir que una victoria en el gobierno de López Obrador es una victoria en el discurso y en la visibilización, que no hay que minimizarlo, pero no una victoria en términos de realmente erradicar el problema. Y por eso me parece tan relevante que ahora, y por lo que sé por mis fuentes en ambos países, el asunto del huachicol o el robo de combustible es un tema central en la relación bilateral entre el gobierno de Sheinbaum y el gobierno de Trump. Y el gobierno de Sheinbaum, sin decir públicamente, pues Sheinbaum nunca ha salido a decir, y no creo que lo haga, decir, mi antecesor se equivocó, porque su antecesor pues es su padrino político, es su mismo partido. No sería muy inteligente políticamente para Sheinbaum salir a decir, no hicieron lo suficiente. Pero si vamos a las acciones, no al discurso, sí creo que el gobierno de Sheinbaum está admitiendo que hay un problema gravísimo en los puertos, sobre todo, como decía, en Tamaulipas, que hay un problema gravísimo de dinero que está perdiendo Pemex, que hay un problema gravísimo de dinero que no está recibiendo Hacienda, y hay un problema gravísimo de todo el crudo y la gasolina que está cruzando hacia un lado del otro en la frontera. Y no sé, francamente, León, si la admisión de este problema viene solamente de una convicción política de Sheinbaum o de una presión del gobierno de Estados Unidos. Yo francamente creo que es una combinación de los dos, porque puedo decir que el gobierno de Sheinbaum empezó a hablar públicamente de estos temas antes de que Trump tomara el poder, de manera que me parece un poco injusto hacia ella atribuir que todo se debe a la presión del gobierno de Estados Unidos, pero creo que con este tema, yo he escrito mucho sobre esto, eh, es conveniente para Sheinbaum y su equipo más cercano que exista esta presión de Estados Unidos, porque, insisto, no hay forma en que un negocio como este puede operar sin cómplices dentro del gobierno. Y si atenemos al crecimiento que ha tenido este negocio en los últimos 6 años, podríamos decir, no hay forma de que este negocio haya alcanzado las dimensiones que tiene hoy sin cómplices al gobierno, al interior del gobierno de López Obrador. Y sobre eso te quiero preguntar. A partir de este rompecabezas que nos has armado con maestría, como lo has hecho en tus columnas recientes y de tiempo atrás, sobre el huachicol, y podríamos también retomar otros temas en los que te has enfocado, por ejemplo, el caso García Luna de manera célebre. ¿Qué lecciones
nos deja todo esto, ese rompecabezas y el caso García Luna y otros temas por el estilo, ¿qué lecciones tendríamos que asumir en México sobre cómo ha infiltrado el crimen organizado las estructuras del Estado en México en los próximos años? Hay una batalla grandísima por delante, pero hagamos un corte de caja hoy, en mayo de 2025. Las lecciones son siniestras, me imagino yo. No sé qué adjetivo buscar, lamentables. Te dejo a ti describir las lecciones con mayor elocuencia. A ver, creo que el tema de si México es un narcoestado o no es un narcoestado ha estado en la mesa de manera muy destacada en las últimas semanas y meses porque pues ha sido central en la narrativa del gobierno de Trump, pero ha estado en la mesa en México durante muchos más años. Es decir, no es que ahora por primera vez los periodistas que hemos cubierto México estamos hablando de narcoestado porque el gobierno de Trump está hablando de esto, sino ha sido como una eh, digamos, como una conclusión natural a partir de lo que hemos cubierto como nosotros, como, o sea, por nuestro propio trabajo. Y lo que creo es que, León, la respuesta casi siempre está en algo que tú planteaste muy bien al inicio, que es el volumen de las operaciones. Es decir, un chico puede robarse un panecillo en el lugar donde trabaja, pero si hay unas pérdidas del 30% de las ganancias de una empresa estatal, no podemos hablar de que es robo hormiga o son los trabajadores o no hay gente enterada en los altos niveles del gobierno. Y ahora que mencionas a García Luna, una de las grandes pendientes que yo he tenido con esa investigación todos estos años es responder a la pregunta si Calderón estaba enterado de las fechorías que estaba haciendo García Luna, si Calderón, el presidente y su jefe, participó de alguna manera, recibió dinero de alguna manera. Es algo que yo he investigado durante todos estos años y a los que oficialmente no he tenido hasta hoy respuesta. Pero siempre he dicho lo mismo, que es lo que te digo ahora con el huachicol. Tan grave es que supieran y formaran parte, como que no supieran, no formaran parte, y todo eso estuviera pasando bajo sus narices. Es decir, tan grave me parece, regresando al tema del huachicol, que Pemex o los funcionarios mayores de Pemex o de Hacienda o del gobierno sepan quién está extrayendo, cómo, cuándo, dónde se está vendiendo y de qué manera, como que no lo sepan, porque si no lo saben, de todas maneras estaríamos hablando de un narcoestado, porque estaríamos hablando de un país en que quien opera realmente los grandes negocios es el narcotráfico, o con anuencia del gobierno o con desconocimiento del gobierno. Y yo creo que esa es una manera de abordar esa pregunta tan difícil que es hasta dónde saben y quiénes saben. Y creo que la respuesta es terrible en cualquiera de las dos opciones, porque lo que estamos seguros es que pasa, y que pasa en las dimensiones industriales, transnacionales, en las que los hemos visto. Entonces, hay una frase que no es como para esta audiencia, pero o eres cómplice o eres tonto, y cualquiera de las dos es igual de grave. Sin duda alguna. En Estados Unidos hay una preocupación constante sobre el control territorial. Es un tema al que hemos vuelto un par de veces en Ciberdiálogo, porque a mí me parece central cuando se discute este tema del narcoestado y el poder del crimen organizado. Voces muy relevantes del gobierno estadounidense actual y del gobierno estadounidense anterior, el de Joe Biden y de la primera presidencia de Trump, pienso por ejemplo en Mike Pompeo, insisten en que en México hay zonas de ingobernabilidad absoluta, que 30% del territorio mexicano está bajo el control del crimen organizado. ¿Tú compartes ese diagnóstico tan radical, ese porcentaje, zonas de ingobernabilidad donde el gobierno de México simplemente no manda? Pues mira, yo puedo hablarte de mi experiencia como reportera. Como tú lo has sido muchos años también, yo he sido mucho tiempo reportera de televisión. Y si hay algo difícil hacer, es llegar a un lugar remoto con una cámara de televisión, siendo forastero y pasar desapercibido. O sea, eso es una misión prácticamente imposible. No creo que si mañana tú te embarcas con un grupo de televisión, León, a meterte a una de estas zonas, a grabar o hacer un reportaje, puedas pretender que nadie se va a enterar que estás ahí.
eso es una misión suicida. No se nos ocurriría ni a ti, ni a mí, ni a nadie que haya hecho televisión en México. Por eso Y ahora pongo el hacemos ejemplo, podcast. Por eso ahora hacemos podcast y viajamos con un micrófono pequeñito, un audífono y ya con eso. pero aún creo que haciendo eso, si León Krause llega a Badiraguato, aún con un micrófono pequeñito, es un forastero y la gente del pueblo sabe que hay un forastero allí. Entonces, lo que ha pasado en mi carrera durante muchos años es que yo he asumido que si yo voy a buscar una entrevista con el narcotraficante local y voy a tratar de entender cómo funciona la operación, cómo funciona, no estamos ahí para juzgar, estamos ahí para contar lo que sucede y para entender lo que sucede. Lo que he hecho durante mucho tiempo en muchos lugares de México es avisar a las autoridades locales. Es decir, vamos a ir, vamos a estar allí estos días, queremos hablar con estas personas y esto es lo que vamos a hacer. Y siempre he asumido que ellos le van a avisar a quien le tengan que avisar. Y siempre me han dicho, sí, puedes venir a hacer tu reportaje o no es seguro que vengas. ¿Eso significa entrar en contubernio con el narcotráfico? No, eso significa aceptar nuestra realidad y aceptar el control territorial que el narcotráfico tiene en muchísimos lugares de México, en donde no hay una línea divisoria entre el Estado y el narco, principalmente porque son lugares que el Estado ha abandonado. Es decir, donde no hay una presencia de policías, donde no hay una presencia de militares, o si la hay, son policías y militares que trabajan codo a codo con los narcotraficantes, no como contubernios, sino como un mismo cuerpo. Cuando yo cubrí el juicio de García Luna, pude escuchar de viva voz el testimonio del ex fiscal de Nayarit y la manera como él describía con una naturalidad tremenda el trabajo que hacían los narcotraficantes y los miembros del gobierno como un mismo grupo fue para mí realmente espeluznante. Recuerdo que escribí una columna que se llamaba así, Narcoestado. De manera que cuando estos miembros de la administración Trump o de las administraciones anteriores, más allá del golpeteo político, creo que están hablando de una realidad que tú y yo y muchos otros reporteros que hemos cubierto México hemos visto en el terreno. De manera que podemos decir, sí, no sé, no puedo decir yo, no me atrevería a decir qué porcentaje del territorio mexicano está bajo control de narcotráfico, pero sí puedo decir que hay muchas zonas de México que uno simplemente no entra sin avisarle al gobierno y sin que el gobierno le avise a los que son los verdaderos jefes ahí. Qué diagnóstico. Fascinante. Penilei, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación y por todo lo que haces en tu trabajo como periodista extraordinaria que eres. Gracias, gracias, Penilei. Muchísimas gracias a ti y saludos para toda la audiencia. Gracias a Penilei de nuevo por esta charla tan interesante, tan reveladora. Y bueno, una pieza más en este rompecabezas que armamos para ustedes en estos ciberdiálogos, una pieza más que se suma a la complejidad, no cabe duda, la complejidad de la situación actual de México en su batalla contra el crimen organizado y en su lucha por mantener un orden democrático, una estabilidad institucional y también una transparencia y la rendición de cuentas. Batallas que pensábamos estábamos ganando y que de pronto parece que no lo estamos tanto o de manera tan clara. Hay mucho por hacer. Regresamos la próxima semana con un nuevo ciberdiálogo. Como siempre, los invito a seguirme en redes sociales en lo personal y a seguir Letras Libres, a seguir Ciberdiálogos, ya sea en YouTube, si es que están en este momento viendo este video, este episodio de Ciberdiálogos. Síganos en nuestra plataforma de YouTube de Letras Libres, síganos en las distintas plataformas de podcast donde aparece Ciberdiálogos cada día lunes. Y suscríbanse a Letras Libres. Suscríbanse a Letras Libres. Me preguntaban mucho cómo apoyamos. Muy fácil. Suscríbanse a Letras Libres. Esa es la manera. Y por supuesto, compartiendo con sus amistades, familiares, estos ciberdiálogos. Mientras más personas escuchen, vean ciberdiálogos, más vamos a crecer. Amigos, gracias por estar con nosotros.